Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl después de que tanto Irán como Israel dieran por terminada la llamada Guerra de los 12 días. Y aquí la paradoja. Israel pide que se le dé a Donald Trump el Premio Mundial de la Paz por haber logrado terminar, ¿no es cierto?, con este conflicto. Y todo esto en apariencia, porque en realidad se ha revelado un informe del Pentágono que da cuenta que no se logró terminar con el poderío, digamos, nuclear de Irán y solo se ha logrado suspender por algunos meses. Bueno, eso en materia internacional y en materia local, por supuesto que la atención está puesta en las primarias de este domingo, con veda de encuestas y con pronósticos que, bueno, no tenemos muy claro qué es lo que va a terminar ocurriendo. Y queremos conversar a esta hora con el senador por la región de la Araucanía, presidente del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación al Pan Pan, Mirna, un agrado. Gracias. Y senador, lo preguntábamos ayer a otros, hemos preguntado toda la semana, ¿no?, a otros entrevistados. Para usted, ¿qué es lo que se juega este domingo? Mire, yo creo que se juega mucho. Yo tengo mi impresión, pero creo que se juega mucho para el país. Por de pronto he visto declaraciones los últimos días de las candidaturas de la oposición y todas señalan, algunas las que están más activas y otras que están un poquito más replegadas por estos días, lo cual muestra también que finalmente la verdadera campaña va a empezar post 30 de junio. Y por lo tanto el impacto que esto tiene es relevante para la decisión de noviembre, de todo punto de vista. La elección del próximo domingo no es la elección final, es una elección que tampoco es sobre atributos personales, de características personales, es una elección que es más bien estratégica. Siempre se pensó así cuando legislamos sobre las primarias, porque finalmente los bloques necesitan elegir a aquel candidato o candidata que va a resultar más competitivo para la elección general de primera vuelta y de segunda vuelta. Creo que eso es lo que está en juego hoy día, y por lo tanto las ideas son muy importantes, los proyectos son muy importantes y como tú también señalas, hay incertidumbre. Yo creo que es muy difícil en una encuesta, claro, justamente hay encuestas más osadas, pero es muy difícil ser certero en una elección primaria porque no es tan sencillo medir. Incluso yo creo que todas estas mediciones que se han hecho en la última semana, incluso las que se siguen haciendo, a pesar de la veda, pueden incluso confundir a la elección, también a las opciones de derecha, a la hora de mostrar el votante, porque son procesos distintos que se entrecruzan. Con todo, creo que es una elección muy relevante que va a configurar de alguna manera la final de esta elección de noviembre. Claro, usted se refería, por ejemplo, a la última encuesta que se dio a conocer de la UDD, que mostraba que la candidata Jara superaba por 6 puntos a la candidata de su sector, Carolina Toá. Pero no sabemos, tal como usted dice, porque recordemos que para la primaria entre Jadwe y Boric, Jadwe era el favorito. Y las encuestas fallaron también. Fallaron, pero hay una diferencia, senador, y usted está de acuerdo conmigo. Jadwe no es Jara. Jara tiene otras características y por lo tanto le pregunto, usted habla de atributos personales, ¿se refiere a Jara cuando dice que aquí lo que se juega no son los atributos personales? No, me refiero en general. Decía que cuando nosotros legislamos respecto a primaria, siempre entendimos que la primaria era una definición estratégica por la trascendencia que iba a tener incluso los otros bloques. Y todos van a estar mirando finalmente, si bien no todos participando, todos van a estar mirando esto. Es una elección de propuestas, de definiciones gruesas. Y ahí también hay una diferencia entre Jara y Jadwe, porque Jadwe era más tal vez jugado en muchas posiciones. Uno podía tener mayores diferencias o no. Pero efectivamente con Jara ocurre que a ella la conocemos poco. Fue una ministra muy destacada,
pero nuestro sector, el sector que se va a pronunciar, la ciudadanía que se va a pronunciar, conocemos poco a Jara respecto de las propuestas, de los planteamientos. De hecho, hay un programa que es bastante escueto que tiene el Partido Comunista en esta candidatura. Es un programa muy genérico y por eso que yo siento que el último debate era también la oportunidad de haber conocido de parte de la candidata Yanes Jara, por quien tengo el mayor respeto, sin duda, como por todos los demás, mayores definiciones, mayor precisión. Por ejemplo, cuando se le pregunta respecto a cuál sería su primer decreto presidencial, elude la pregunta. Y yo creo que eso no es bueno para esta definición, que, insisto, es estratégica, donde los electores, todos, los partidos somos los menos relevantes en esto, Mirna, el próximo domingo. Los electores también necesitan saber cuál es ese candidato que tiene las mayores posibilidades de enfrentar a las derechas en noviembre, y para eso las propuestas son muy relevantes. ¿Y por qué cree usted, de acuerdo a las encuestas, que ella empezó a subir y finalmente, si nos atenemos solo a esta encuesta que yo le mencionaba, pero también otras, superó a Carolina Toá? ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos, no? Yo creo que ella tiene condiciones relevantes desde el punto de vista de la cercanía, de la empatía, sin duda, pero probablemente sus atributos sean más relevantes para noviembre, para la elección general, donde todo el mundo va a votar. El mundo que vota ahora es un mundo que probablemente tiene un poco más de información respecto de lo que se decide, tiene un poco más de sintonía con el proyecto actual del gobierno, no necesariamente el 30%. Creemos que el éxito también, lo que se persigue una primaria de este tipo, es que voten mucho más y traspasemos la frontera de lo que es el proyecto político actual, porque de lo que se trata es de construir mayoría con miras a noviembre. Ya, ahora, lo que quiero saber es lo siguiente, porque la discusión en estos días está puesta en qué pasaría si gana Toa. Y yo quiero saber si usted comparte lo que nos decía en este programa el senador Fidel Espinosa, que una cosa es gobernar con el PC y otra es que el PC tenga el control del gobierno. Bueno, es que eso es bien relevante, porque Toa fue muy clara siempre, y de anticomunista cero. Nuestro sector no tiene anticomunista. Yo creo que es bueno recordar que fue el Partido por la Democracia uno de los principales promotores de la inclusión del Partido Comunista desde la elección parlamentaria del 2009, cuando pactamos. En ese tiempo el pacto se llamaba Concertación y Juntos Podemos, que era el pacto del Partido Comunista en ese tiempo, por más democracia, lo que significó el fin de la exclusión en el Parlamento, y vuelven 3 diputados, Teller, el propio Carmona, ¿no es cierto?, y Hugo Gutiérrez, después de 36 ¿Ya? años de exclusión. El PP se la jugó por eso. Es más, en la elección municipal siguiente fuimos juntos, el PPD, el Partido Radical y el Partido Comunista, hicimos una lista juntos, que se llamaba Chile Justo, en la elección municipal. Y luego, cuando tuvimos mayoría, por supuesto, en el primer gobierno de Bachelet, primer año, eran personeros en ese tiempo también del PPD, Peñilillo y Pepe Out, quienes se la jugaron, lideraron un proceso que terminó con la exclusión del Partido Comunista, y una mayor participación en lo que vino en adelante, en el gobierno y también en el Parlamento. Entonces, eso del mote anticomunista por lo menos no corre con nosotros. Ya, pero es que cuando la candidata Carolina Toá dice que ella no quiere que sea el PC el que gobierne, no me gustaría que fuera el PC el que gobierne, obviamente que hay una lectura ahí que se hace de una postura anticomunista, ¿o no? O sea, es que no, porque uno lo puede, bueno, esa es la segunda parte de su pregunta, uno bien Por lo puede eso, plantear al revés, Mirna. ¿ya? Cuando Janet Jara se presenta como la candidata a las primarias del Partido Comunista, lo que finalmente ella está buscando es que no sea el socialismo democrático el que encabece ese gobierno. O sea, estamos hablando de algo que es obvio, es natural, sino para qué se presenta. Y lo mismo de parte de Carolina Toá. Ella se presenta a esta primaria y apoyada por el socialismo democrático, porque lo que busca es ser nuestro proyecto los que encabecen ese nuevo gobierno. Y eso tiene que ver con definiciones no solo de tono, también definiciones de estratégicas, programáticas, y por eso que las ideas son muy importantes, y por eso que lo que hemos conocido de Yané Jara en esta campaña respecto a su programa es muy poco, y son cuestiones muy generales, algunas ideas, sí, con buenas intenciones, pero con poco plan, con poca acción. Tal vez Ya. Toa ha cometido el error de precisar mucho cómo lo va a hacer. Ella se jugó el otro día con el decreto o sea, su primer decreto iba a ser justamente los militares en la frontera, una facultad extraordinaria que se le pide al Congreso.
Ya, pero es que déjeme preguntarle lo siguiente porque estamos hablando de o sea, yo le hacía la pregunta siguiente, yo le decía si usted estaba de acuerdo que una cosa es que acompañe el PC y otra es que el PC tenga el control, porque ahí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto si es el PC el que tiene el control? Que dicho sea de paso, nunca lo ha tenido. Nunca Nunca. lo he O tenido. sea, nunca ha sido presidente nunca ha habido un presidente comunista en este país. ¿En qué cambiaría? O sea, cambiaría, por de pronto, el presidente o ¿Ya? presidenta define la política exterior del país. En momentos de mucha convulsión, como los que tenemos hoy día, usted partía la nota dando cuenta de las últimas noticias en el plano internacional, cuando el Partido Comunista tiene una opinión respecto de Venezuela que no es una dictadura, cuando ellos creen que no es un fraude lo ocurre, más allá de que finalmente Janet puede ir poco a poco tomando una posición más cercana al resto, pero finalmente el Partido Comunista es el que va a controlar. El Partido Comunista hoy día es un partido que lidera Lautaro Carmona y es un partido que el mayor control lo tiene Daniel Jadwe. Y las posturas de Daniel Jadwe respecto a los temas internacionales podemos tener diferencias, matices, en algunas más. Bueno, él tiene un rol gravitante dentro del partido porque su sector tuvo mayoría en la última elección. Ya, pero una cosa es que lidere o no o tenga mayor preeminencia Jadwe, pero el Partido Comunista ha estado tanto en el segundo gobierno de Bachelet como en el actual gobierno, y no es que el jadwismo se ha, digamos, revelado o expresado, ¿no es cierto?, en esa participación. Sí, lo que pasa es que es lo mismo que conversábamos recién, ¿Ya? que el Partido Comunista ha sido parte de gobiernos como de manera importante en este gobierno, hay que reconocerlo, con una buena participación en el gobierno, mucho más que Ya. cualquier otro partido. Pero finalmente la definición global la toma el presidente Boric. Estuvo también presente la nueva mayoría, con una menor participación, pero con un aporte, yo diría, bien relevante, bien, muy importante, que yo valoro. Ya, Pero o sea, otra otra cosa cosa es que gobierne el encabezar. PC. Otra cosa es encabezar el gobierno con el Partido Comunista, porque no es que vaya a ser el gobierno del Partido Comunista, pero finalmente sus figuras, por eso decía Jadwe, el propio presidente del partido, su comité central, tiene un rol central. Ellos han tenido una influencia hoy día relevante en el gobierno del presidente Boris, pero había un presidente que impuso un liderazgo distinto con el que llegó con el Partido Comunista, y eso significaba un pragmatismo, una evaluación, un sentido de realidad para abordar muchas materias, y eso el país yo creo que lo valora. Distinto sería un gobierno encabezado por el Partido Comunista, no sabemos cuánta flexibilidad podría tener para tomar un camino como el que tuvo Boris, por ejemplo, de mayor pragmatismo y de evolución y de aprendizaje, desde luego. Ya, o sea, algo así como ni tan cerca ni tan lejos con el Partido Comunista. Yo creo que sí, que como aliados podemos convivir, pero no sabemos cómo sería un gobierno encabezado por el Partido Comunista. Porque finalmente Ya. sería por el Partido Comunista encabezado, no es que el gobierno lo encabeza solamente una persona, los partidos, sobre todo un partido que tiene una estructura, que tiene un peso en lo interno, yo lo digo con respeto, no estoy haciendo ningún juicio peyorativo, ¿ah? Una estructura distinta, un compromiso militante distinto al que tienen otros partidos, que son más laxos. Hablo por el mío también, que son de repente un poco más flexibles en lo orgánico interno. Ya, entonces quiero preguntarle, porque usted ha insistido mucho, senador Quintana, en la ambigüedad, pero vamos primero por lo de Venezuela, porque, por ejemplo, la candidata dice que ella se ha pronunciado al decir que Venezuela, no hay una democracia en Venezuela, pero dice que los periodistas o los medios finalmente deciden enfatizar otra cosa. ¿Le parece esa una definición de parte de Janet Jara? Yo creo que es una definición, pero que ha costado mucho que es obtener una definición que evidentemente no es completa para la ciencia política. Una cosa es decir, no es una democracia, puede no ser una dictadura, pero evidentemente no es lo que quisiéramos como referente para nosotros, tampoco Venezuela. Hoy día está la discusión de los BRICS. Bueno, en esa discusión también hay que ser muy cuidadoso. Ya, pero usted dice, faltan definiciones. Para hacer el contraste, ¿cuáles son las definiciones que faltan respecto de aquellas que sí ha tenido su candidata, Carolina Toá? O sea, para mí las más importantes son en seguridad y en crecimiento económico. Pero en general, el programa, insisto, no es una cosa de poner una balanza, cuál
cuál es más voluminoso los programas, pero el programa de Yanel Jara es bastante escueto, eso lo dicen todos, lo han dicho otras candidaturas, no una crítica en ningún caso. Y eso permite saber poco de lo que es su candidatura o finalmente su propuesta de gobierno. En el tema económico me preocupa mucho y yo he sido de los primeros en señalar que es complejo porque sería una regresión incluso de lo que fue la mirada económica de este gobierno, que el presidente ha tenido, pese a todos los problemas con Estados Unidos, de la guerra comercial, ha tenido finalmente el presidente Boric una mirada de apertura el comercio exterior que lo necesitamos por lo demás. O sea, el TPP-11 surge en este gobierno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con un gobierno encabezado por el Partido Comunista cuando se privilegia la demanda interna? La demanda interna es aquella en donde el comercio exterior, las exportaciones, que son fundamentales para Chile, para el crecimiento económico, tiene un rol bastante disminuido. Eso nos preocupa. Y en materia de seguridad, yo la verdad que no le he escuchado propuestas, para ser sincero, a Yanel Jara. Ya, entonces, Propuestas concretas, con planes, con acciones específicas que se van a realizar, como lo que ha planteado Carolina Toá respecto de no solo duplicar carabineros, porque uno podría duplicar, pero tiene que decir cómo lo va a hacer. Ella lo que ha señalado Toá es que va a duplicar la formación en carabineros, y eso naturalmente termina con un contingente muy ampliado. Ya, pero ahí usted plantea también un punto interesante, senador. Usted dice que desde el punto de vista de lo que es la postura, digamos, del Partido Comunista en dos temas relevantes como economía y seguridad, usted dice que habría un retroceso. ¿En qué sentido, por ejemplo, respecto de la economía? Para precisar un poco más ahí. O sea, en la economía, cuando se plantea en el programa de Yanel Jara un fortalecimiento de la demanda interna, es exactamente lo que hizo el gobierno, no el peronismo en general, porque fundamentalmente con Kirchner se impulsó y eso terminó con una hiperinflación, eso terminó con una devaluación del peso, eso terminó con más pobreza finalmente. Entonces, yo creo que el país, y especialmente quienes van o vamos a definir esta primaria, también necesitamos saber qué es lo que piensa en materia económica Yanel Jara. Y ella debiese ir en los próximos días más allá de su programa y precisar algunas líneas que son muy generales, pueden ser buenas intenciones, pero particularmente en su propuesta económica, yo creo que eso, donde se ha impulsado, o sea, en la Unidad Popular, se partió con esto. Y el propio presidente Allende entendió que no se podía continuar con la demanda interna. Se planteó con eso, se partió en ese gobierno justamente con eso. Y A fue ver, un fracaso. ya, pero explíquelo en términos más simples, porque hay muchas personas que nos están viendo hasta ahora y no saben a qué se refiere esto de incentivar la demanda interna. ¿Cuál es el En, punto ahí? fundamentalmente es subsidios, solo subsidios, y donde la economía crece en función de lo que cada persona puede demandar y de lo que cada persona va a encontrar en el comercio interno, por decir. Es decir, bienes y servicios que se transan respecto de lo que se produce en el país es lo que se consume. Y por lo tanto, todo el comercio exterior pasa a un segundo plano. Eso me preocupa como definición. Es decir, aquí no está considerada la demanda externa. Y si no está considerada la demanda externa, no está considerada la demanda agregada. Y finalmente la economía colapsa. O sea, esto es un riesgo importante desde el punto de vista. Ella plantea que va a subir los ingresos. Pero ¿cómo va a subir a 700.000 pesos el ingreso con una demanda interna, que es lo que ella va a favorecer? El consumo interno. Eso se traduce en hiperinflación. Y por eso que hemos señalado que eso son propuestas de corte kirchnerista que es preciso que sean más aclaradas para la definición que, no sé, 1,5 millones, 2 millones de personas que van a votar tengan claro antes de votar. Por eso que te digo que los rasgos personales en esto son secundarios. Necesitamos finalmente definir en esta elección quién enfrentará mejor a la derecha. Y si esas propuestas son buenas, yo dudo que la demanda interna sea la solución hoy día, porque eso, te insisto, en el país vecino solo trajo más pobreza y generó una contrademanda por parte de Milei, Claro. una contrarreforma. Senador, usted no sé si habrá leído la columna que publicó este fin de semana en el Mercurio Pablo Longueira, pero él se lo planteó, se lo voy a resumir. Pablo Longueira sostiene que si gana Jara, gana el Partido Comunista y el Partido Comunista pasaría a tener la hegemonía de la izquierda. Y en tal escenario, él dice, es preferible competir contra Toá, que es más competitiva, e incluso dice que gane Toá antes de que sea Jara la candidata de la centroizquierda.
¿Qué le Sí, parece? leí esa columna. Yo creo que hay varias visiones. Yo he escuchado, es interesante la columna de Longueira, porque él está tratando de apuntar un tipo de derecha que probablemente no es necesariamente la de Kast, que yo pienso personalmente, Ya. o sea, no solo yo, varios analistas que he escuchado, que si Jara gana, Kast se dispara. Y incluso podría darse el escenario de una caída estrepitosa de Matei. Y podría darse el caso, y esto no es ficción, ¿sí? Y cuando uno dice esto, no, es que está haciendo este señor política del terror. ¿Cómo dice eso? Por favor, si estamos en política, esto es lo que podemos hacer. Esto es nuestro deber, analizar escenarios, porque también es de honestidad decirle al elector del próximo 29 cuáles son las consecuencias de esta decisión. Y claro, muchos dicen que efectivamente si gana Jara, se le facilita la cancha a Kass. Y lo que ocurriría ahí sería por eso digo, el anticomunismo no es un tema nuestro, el anticomunismo es de lo que se nutre la extrema derecha en el mundo. Y por lo tanto, un escenario como ese sería un escenario de polarización. Y a mí me cuesta creer que finalmente quienes vamos a decidir el próximo domingo, especialmente 98%, 95% independientes, quieran que la conclusión del domingo sea un país más polarizado, porque finalmente el efecto inmediato sería una competencia Jara y Kass, y eso es polarización del país. Yo creo que un poco la reflexión de Longueira apunta a eso, y porque él ha escuchado, como todos hemos escuchado, que habrían votantes de Kass que irían a votar por Jara. Esa es la definición. Entonces, si todos escuchamos esto, por favor, cómo no decirlo? Creo que por eso es un mínimo de honestidad de los dirigentes políticos con los electores. Es un tema de lo que podría ocurrir el próximo 29. Ya, o sea, si gana Jara, entonces el país se polariza, dice usted. Si gana Jara, el país se polariza, porque lo que ya está ocurriendo es que la derecha está migrando más masivamente hacia la opción de casa. Eso está ocurriendo sin primaria, con primaria. Y si gana Jara, lo que vamos a tener justamente es un CAS que va a activar el anticomunismo. ¿Ah? Es un tema de manual, eso ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, cuando se levantan opciones más de izquierda, incluso en Estados Unidos con Bernie Sanders. Ellos le llamaron el marxismo cultural, equivocadamente, creo yo, pero finalmente eso es lo que surge en este proceso. Vamos a tener un país más polarizado, y yo no sé si eso sea bueno. Por eso creo que la mejor manera de confrontar aquello es que los candidatos y candidatas sean muy claros, como lo ha sido Toa, en lo que espera para el país en cada área con propuestas específicas. Ya, entonces está difícil la situación, entonces, senador, porque ustedes tienen un compromiso y la candidata Jara, si es que gana, ella ha dicho que se va a poner a disposición, va a ser la candidata del sector. ¿Podría haber una baja de apoyo a ella? ¿Podrían algunos militantes del socialismo democrático o dirigentes derechamente no apoyar su candidatura? Yo creo que eso no está en discusión. Creo que los partidos tienen un compromiso que tienen que honrar, pero evidentemente en cualquier escenario, ¿ah? Porque si gana Toa, también para el Partido Comunista, ellos han dicho también que van a acompañar ese proceso, pero finalmente igual vienen momentos de procesar un poco eso, de poner las alertas que yo estoy poniendo hoy día tempranamente respecto del programa de gobierno, cosas que no nos gustan, cosas que al país le harían muy mal, y cosas que hay que corregir. O sea, te aseguro que si llegara a Guadalajara, lo primero que habría que hacer de nuevo es el programa económico, porque el programa económico planteado por el Partido Comunista es un programa que no veo cómo los demás partidos pudieran acompañar. Ya, y lo otro que te quería preguntar, porque la democracia cristiana, que está apoyando en este, pese a no estar en las primarias, está apoyando a Carolina Toá, ha dicho, si gana Jara, vamos a levantar un candidato propio. Entonces ahí ya, o sea, es casi que es posible, diría usted, que no pase la centroizquierda a segunda vuelta. Bueno, cuando yo afirmo, que es lo que creo, por lo demás, que si se diera el escenario que gana Jara, Janet, lo que tendríamos un país más polarizado al día siguiente, un país más polarizado, efectivamente de eso se trata. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Yo creo que desde nuestro punto de vista vamos a honrar, en cualquiera sea que gane, cualquiera de los cuatro que gane, nosotros vamos a honrar la palabra. Y haremos todos los esfuerzos para que los partidos estén. Pero esto no es tan sencillo, porque sería la primera vez que sería un gobierno encabezado por el Partido Comunista, en los hechos.
Ya, y eso también sería una derrota para el socialismo democrático y como dice esta columna de Longueira, Lo que era. el fin de la hegemonía del socialismo democrático sobre la izquierda chilena. Bueno, así como alertamos de los efectos de un triunfo, claro, efectivamente, para el socialismo democrático sería una derrota, desde luego, pero sería también una derrota compleja para el país, porque terminaríamos con un país más polarizado. Ya, ahora, que usted ha mencionado 2 veces el tema del BRICS. El presidente va este fin de semana a la reunión en calidad de invitado. Eso implica que no va a tomar ninguna, o sea, no va a votar por ninguna resolución que adopte esta agrupación de países, ¿no? ¿Por qué usted no es partidario de que el presidente vaya a esta reunión? No, yo no he dicho que no soy partidario que el presidente vaya a la ¿Ya? reunión. ¿O Yo qué le creo parece que que el o tiene presidente. reparos con el BRICS? O sea, yo tengo reparos con el BRICS, sin A duda, ver, porque, ¿por qué? porque quiero ser consecuente, Mirna. Así como el 2019, me acuerdo muy bien, porque yo era presidente del Senado, y reprochamos al presidente Piñera cuando buscó, y finalmente lo hizo, en cierta medida, reemplazar el UNASUR por el PROSUR, porque él prefería los espacios, estaba el presidente Duque en ese momento y otros mandatarios de derecha en el mundo, en Latinoamérica especialmente, eh, él privilegiaba los espacios con gobiernos afines, ¿ya? Pero eso no es multilateralismo, por favor, no hay que confundir las cosas. ¿Ya? Tampoco el BRICS es multilateralismo. Son espacios políticos en gobierno que pueden entenderse. Entonces, claro, como contrapeso a Trump, en fin, lo han planteado algunos. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué tiene que hacer este gobierno? Eh, Probablemente con la India no hay problema, China es nuestro principal socio comercial, no hay problema con eso. Pero ¿qué tenemos que hacer sentado en una mesa al lado de Irán, al lado de Rusia? Si no es para recriminar por las transgresiones de esos países en materia de derecho internacional, de los derechos humanos y de la persecución tremenda que se hace a mujeres en países como Irán, pero tremenda. Eso está totalmente documentado. ¿Ah? Entonces, a mí me gusta más un Boris reunido con gobiernos democráticos. Por supuesto, hay relaciones que tenemos que tener con otro tipo de gobierno, pero ese es lo complicado que yo le veo a un espacio de conversación política como los BRICS. Y por lo tanto, si el presidente va, yo creo espero que sea para recriminar esas acciones de su gobierno, como lo hizo con Estados Unidos en un momento también, al inicio de su mandato, y no para ser socio en ningún caso. Ya, pero por eso le pregunto, o sea, el ser parte de una alianza que tiene otros beneficios, dicen los que están de acuerdo, ¿no? Como abrirse a modelos distintos de desarrollo en materia de cambio climático, diversidad, aportes, bueno, está China, por de pronto, que es nuestro principal socio comercial, etcétera, ¿no? Usted dice que lo que está de fondo es la alianza con un montón de países con los cuales nosotros no tendríamos que tener un tipo directo de relación. ¿Eso es lo que usted señala? Claro, porque nosotros el presidente ha estado en China 2 veces, el presidente ha estado en India, tenemos acuerdos con China, perdón, claro, con China y con India. Con Rusia la cosa es distinta, porque con Rusia, con Irán, Rusia e Irán en Latinoamérica es Venezuela. Y ese es otro eje. ¿Ah? Y por eso que hay que ser súper cuidadoso. Por eso que yo creo que el presidente estuvo bien con sus declaraciones Ya. respecto de Irán, de Estados Unidos contra Irán el lunes. Me pareció bien, pero creo que le faltó el complemento que le dio el canciller. O sea, la Mm, declaración pura del presidente el día lunes, ya, cuando habla de que está prohibido por el derecho internacional bombardear ok. cuestiones nucleares, plantas nucleares, está bien, pero le faltó decir que también es parte del derecho internacional la no proliferación de armas nucleares y finalmente señalar quién es Irán, que sí lo dijo el canciller y eso está muy bien. Lo último que le quiero preguntar, senador, en materia de campaña, pasando para el otro lado, la candidata Evelyn Matei, que por supuesto está clarísimo que al día siguiente de esta primaria cambia la configuración de este tablero de ajedrez, ¿no? Dependiendo quién sea su contrincante. Quiero preguntarle por la propuesta que haya hecho de terminar con las contribuciones para la primera vivienda, recogiendo lo que fue el planteamiento de los republicanos en el Consejo Constitucional. ¿Cómo ve esa propuesta? Bueno, lo mismo que he planteado recién, yo creo que en materia económica es bueno, más allá de los titulares y las buenas intenciones, decir cómo se va a hacer y cómo se va a financiar y cómo se cubriría lo que dejaría de recaudar el Estado con ese volumen importante de recursos. Ya, no se va a Y eso pronunciar no, mayormente.
es que no se ha dicho eso. Yo me gustaría, creo que un tema que no es primera vez que el sector derecha lo plantean y que puede conectar con el sentido común en muchos casos, respecto a la primera vivienda, pero ¿cómo se compensan los recursos que se dejan recibir por esa vía? Eso es lo que me preocupa. Entonces, uno no se puede negar a discutirlo, pero creo que falta algo importante en esa propuesta. Ya. Senador, se nos acabó el tiempo. Senador por la región de la Araucanía, presidente del PPD, Jaime Quintana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un agrado, Mirna. Gracias. Muy buenos días. Buena jornada para todos. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Vamos al corte y al regreso nos vamos a meter de lleno en esta fallida licitación del Fondo Nacional de Salud de FONASA respecto de la modalidad de cobertura complementaria, simplemente porque se declaró desierta, no hubo interés en las compañías de seguros. ¿Qué pasó? Lo conversaremos al regreso con el médico internista Juan Carlos Said, magíster además en salud pública del Imperial College de Londres. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.